y lo que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo quieres el lugar de tu presencia, que se siente tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Dios. Amamos estar en tu presencia, Dios. Amamos estar aquí y poderte sentir. Solo llénanos de paz y luz. No te vayas, quiero que tú estés aquí. Oye, dile y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dice tú, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Señor Jesús, y en lo que harás en mi vida, en lo que estás haciendo en nosotros, Dios. Tú eres quien nos va a libertar por siempre. Oh, te amamos, Dios. Te amamos, Padre, y Espíritu Santo. Oh Dios, Padre, gracias, Cristo. Tú recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza. Y nos sirve, Señor Jesús, que estés aquí.
Aleluya, Padre, con el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Eres tú, Señor, digno de toda la gloria. El Padre dice que te ama a Él mismo y quiere que le recibas una vez más. Que le recibas una vez más en tu corazón y que puedas abrirle esas puertas para que pueda vivir por siempre en tu corazón. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios ahí en tu lugar. Un día también el Señor, ¿verdad? Trajo palabra en nuestra vida a través del profeta Isaías. Isaías 9:6 dice su escritura cuando el Señor anuncia el nacimiento de un niño. Ese niño se llama Jesús. Solamente le voy a dar brevemente este pasaje, no voy a predicar yo, les advierto. Gloria a Dios. Hoy no van a soportar las pedradas. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué nos anuncia el Señor? A nuestro Señor Jesucristo a través del profeta Isaías. Es un gozo siempre el nacimiento de alguien nuevo, de alguien que viene a la vida, viene a nuestro entorno terrenal, ¿verdad? Cuando nace un niño causa siempre alegría. El Señor anunciaba la venida del Señor Jesucristo con gusto, con gozo, con alegría, ¿verdad? Amén. Y gloria a Dios por esos mensajes tan hermosos. Gloria a Dios por la vida de los profetas y gloria a Dios por los apóstoles y por los que han decidido seguir el camino de Dios. Amén. Y los que hoy estamos aquí y cada uno de los que aquí estamos somos bendecidos porque Dios permite que estemos en esta tierra y en este mundo. Amén. Amén. Y hoy en esta tarde quiero dejar lugar, ¿verdad?, a nuestro hermano Emir Alexander Yáñez Contreras. ¿Saben por qué? Porque es una de las promesas nuevas. Amén. Amén. Que se está preparando y vamos a dar lugar. Démosle un aplauso a Dios y que nuestro hermano Emir hoy tome el lugar y que Dios lo use poderosamente y que pues aquí, ¿verdad?, Señor siempre donde quiera que vaya lo tenga con ese gusto y esa alegría de compartir el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y adelante, María. Dios te luce. Aleluya. Gloria a Dios. Un poquito menos volumen. Bueno, iglesia, pues qué bendiciones estar aquí al frente. ¿Ya? Antes de empezar el tema, déjeme compartirle algo. Me acuerdo que cuando estaba chiquito, siempre le decía a mi mamá que quería predicar la palabra. Decía que yo de grande quería ser un predicador, que quería compartir las buenas nuevas que Dios había dejado en la tierra. Y me ponía a predicarle a los peluches. Como típico niño que sueña con predicar la palabra, pues no tiene a nadie más. Y ahí con los propios peluches se ponía a predicar. Y hoy veo que lo que Dios me dijo hace 4 o 5 años se está cumpliendo cada día. Que me dijo que Él me iba a tener con vida en esta tierra para un propósito, y ese propósito se está cumpliendo. Y se va a cumplir en cada uno de ustedes a su debido tiempo, aunque usted diga, es que ya estoy grande. Que diga, no, es que yo ya estoy bien viejito. No se crea, porque acuérdese que Abraham pudo tener a su hijo. ¿A qué edad? ¿A qué edad? 96 años. Aleluya. Entonces, pues, qué bendición, hermanos. Hoy me tocó predicarles la palabra de Dios. No van a soportar las pedradas del pastor Sabino, pero las mías sí. No se crean, no. Soy bien tranquilo. Los que me conocen saben que soy bien tranquilo. Pero bueno, hoy en este día Dios me dio una palabra que es una palabra tanto fuerte, una palabra que pues en cierto punto habla de una marca que uno mismo tiene,
sobre la niñez y habla de no somos un accidente. ¿Y por qué yo escogí o por qué Dios me dio este tema? Porque me ponía a pensar yo y decía, la iglesia tiene muchas heridas aún. La iglesia puede aparentar que está feliz, que está gozosa, pero la verdad es de que no. La verdad es de que todavía hay algún pesar, alguna herida abierta, algún desgarre espiritual, que quizás lo vemos pequeño, pero es algo que todavía duele, ¿sí o no? Que es algo que duele, es algo como un aguijoncito ahí que dice, esto te pasó, esto eres, esto fuiste, esto, el otro. Pero si tú te das cuenta de algo, Dios cura las heridas. Amén. Si tú te das cuenta de algo, Dios cura las heridas, y cuando tú ves esas heridas el día de mañana en tu cuerpo espiritual lastimado, te ríes de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué nos reímos de ellas? Porque sabemos que todo eso fue suficiente para estar hoy aquí presentes. Amén. Y no solo, escucha esto, no solo porque estés aquí al frente, no, sino porque estás con vida para adorar a Dios. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a su Creador. Y nosotros somos creación de Él. Amén. Así que si somos creación de Dios, nosotros mismos no somos un accidente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si somos creación de Dios, nosotros no somos ningún accidente, porque Dios ya nos había predestinado para estar hoy aquí. Él sabía que Karen, Él sabía que Sabino, Él sabía que Michelle, Él sabía que Job, Él sabía que Tony iba a estar hoy aquí presente, que todos íbamos a estar aquí presentes. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, yo tuve un accidente en el cual yo iba a perder la vida, en el cual yo iba a morir y yo no iba a poder estar aquí presente. Pero te das cuenta de que aunque naces, Dios tiene cuidado de ti y te permite pasar por fuego para poder ser una vasija resistente. Amén. Porque cada uno es una vasija. Cada uno es una vasija la cual Dios creó para un propósito. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu propósito? Si tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti, créeme que ese propósito, sea como tú lo quieras ver, pequeño o grande, Dios te va a usar de grande manera, aún siendo pequeño. Aleluya. Aunque tu mente diga, no tengo propósito, ¿por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo de Él? ¿Por qué no tengo lo de Él? Es que no es lo que tengas de Él, sino es lo que Dios te ha dado a ti. Amén. No es lo que Dios, escucha esto, no es lo que Dios quiera darte a ti, porque diga, porque sí, porque se lo voy a dar a mi hijo, no, sino Dios te da un cargo, te da un don, te da un ministerio para un propósito. Amén. Y es lo mismo. Y este tema es como un tipo de crisis existenciales, porque empiezas a decir uno como joven, empieza a decir, o igual uno como adulto, lo ha dicho en algún momento de su vida, ¿no? ¿Por qué vivo? ¿Por qué Dios me mantiene aquí si a diario me equivoco? ¿Por qué Dios me mantiene aquí en la tierra si del diario me equivoco, si del diario me peleo con mis familiares, me peleo con mis amigos, si no digo esto, si no digo el otro, si no hiero a alguien? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Porque Dios aún con tus defectos te ve perfecto. ¿Y por qué te ve perfecto Dios aún con tus defectos? Porque a Él no le interesan tus errores, Él le interesa tus aciertos. Amén. Él le interesa lo que vas a hacer el día de mañana. Y aunque yo no sea Dios, yo sé que tú vas a cumplir tu propósito. Porque así como yo lo cumplí, así como yo lo estoy cumpliendo el día de mañana, tú también lo vas a cumplir. Aunque tengas una mayoría de edad, tú lo vas a cumplir. Porque nosotros somos como el pueblo de Israel cuando tuvo que pasar por el desierto. Dios le permitió al pueblo de Israel pasar por el desierto para que aprendiese a poder sobrevivir y depender de Él. Amén. Porque llegamos nosotros en nuestra vida a tener todo, escuche esto, todo, repita conmigo, todo, que se nos olvida que Dios es el que nos provee. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Que se nos olvida que Dios es el que nos da las cosas para que nosotros podamos accionar día a día
pero necesitamos aprender a depender de Él en un momento difícil. Como siempre lo digo, dad gracias en lo bueno y en lo malo. Dad gracias en la gloria y en la derrota. Porque cuando tú aprendes a dar gracias en la derrota, sabes que no eres un accidente. Sabes que tienes un propósito. Sabes que tú como hijo de Dios, sabes que tú como joven, como adulto, como niño, tienes un propósito para Dios. Y te das cuenta que sí, porque aún Dios nos puede hablar por personas de la calle, ¿sí o no? Aún Dios nos puede hablar por personas como niños. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito. Dios ya puso la semilla, y esa semilla tiene que ser regada con su palabra para poder crecer. Amén. Y ya que esa semilla vaya creciendo, va a dar fruto, va a dar una flor, va a dar un árbol. ¿Qué árbol quieres ser tú? ¿Qué árbol quieres ser tú hoy? Ya conoces tu propósito. Yo como no me voy a postular o a decir como tanto charlatán allá afuera en el mundo que te empieza a profetizar, que te dice, oye hermanita, usted va a tener esto y lo otro. No, porque yo no soy más que un simple instrumento para Cristo. Amén. Yo solo soy ese instrumento que lleva el alimento, mas yo no soy el alimento. Porque Cristo es el alimento. Amén. Cristo es el pan de vida. Cristo es el maná que descendió del cielo. Y quizás esto que le estoy diciendo es básico. Que le estoy diciendo esto es básico y usted diga, oh, es que eso no me huele la cabeza. Pero no hace falta tener palabras rimbombantes para predicar la palabra de Dios. Amén. Porque aún un canto de una estrofa puede tocar más el corazón que un canto de 8 minutos. Amén. Y así es. Y usted no se sienta triste porque acá al lado estén tocando canciones. Mientras allá toquen canciones, aquí tocamos corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acá tocamos corazones. Aleluya. Me enchina la piel. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se mueve, te consuela, te abraza y te dice, tú tienes un propósito, hijo, hija mía. Amén. No quiero que estés triste, así te dice el Señor. ¿Cuántos están gozosos hoy en esta tarde? Y es apenas la introducción. Gloria a Dios. Vamos a ir entrando poco a poco. Dice, nuestro nacimiento no fue un error o un accidente, y nuestra vida no es una casualidad de la naturaleza. Tú no creas que naciste solo por una casualidad, que naciste solo porque sí. Quizás en muchas historias de la gente puede ser que no fuiste planeado, no fuiste esto, no fuiste el otro, pero si Dios permitió eso, fue por una cosa. Y lo vemos en un ejemplo de David. Dice David que en pecado mi madre me concibió. Hoy quizás, si en su tiempo nuestros padres nos coincidieron en pecado, pero a través de todo eso, Dios sacó lo bueno. Amén. Dios tomó lo bueno y desechó lo malo, nos tomó y desechó todo lo que había. Aleluya. Hoy yo me gozo demasiado con esta palabra, porque hoy yo sé que el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo te va a consolar. Amén. Y quizás en el momento empiezas a recordar y a decir, si estuve ahí. Empieza a decir, si dije eso, si dije el otro, si lo pensé, y quizás lo grité. Pero ahora entiendo que Dios ya suturó mis heridas. Amén. Que Él ya rompió mis cadenas. Que Él ya rompió todos esos lazos que no me dejaban avanzar, que me mantenían atado. Y es glorioso saber que el propósito se cumple hoy. Que el propósito se cumple hoy. Y como siempre digo, Dios tarda pero nunca falla. Amén. Dios nunca te va a fallar porque no eres un accidente. Dios nunca te va a fallar porque eres su hijo. Dios nunca te va a fallar porque tienes un propósito. Dios nunca te va a fallar porque te tiene predestinado para reinar. Aleluya. Aquí todos somos príncipes, somos princesas. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Amén. Aquí todos somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. Amén. Amén. Y te das cuenta que la armonía entre hermanos debe de ser sana. Y que aún en la armonía, en la unión entre hermanos, hay también un propósito. El propósito es para que nosotros hagamos caminar la iglesia. Amén.
¿Por qué? ¿Por qué hacer caminar la iglesia? Porque no nos vamos a quedar estancados, como dice su palabra. No nos vamos a conformar a este siglo, sino queremos que Dios renueve. No quieren que renueve, ¿verdad? Que renueve nuestro entendimiento, renueve nuestro conocimiento, renueve nuestro corazón, renueve nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuántos no nos gusta que Dios nos libere? ¿A cuántos no nos gusta que Dios nos abrace, nos ame, nos hable? Todos amamos eso. Amén. Pero también hay que saberlo mantenerlo. Hay que saberlo mantener, porque si no sabes mantener a Dios en tu corazón, no vas a poder mantenerte en la iglesia. Es fuerte, perdóneme, pero es fuerte. Si tú te mantienes en la iglesia, es porque has mantenido a Dios en tu corazón. Amén. Si tú te mantienes en la iglesia, dáselo fuerte. Aleluya. Si tú te mantienes, es porque has sabido mantener a Dios en tu corazón. Amén. Y a mí me da mucha alegría ver que la iglesia poco a poco se está llenando. Amén. Porque en un cierto punto yo llegué a ponerme triste porque la iglesia no se llenaba, porque la iglesia no había tanta gente. Había 2, 3, 4, 5, 8 gentes o 10. Pero aún yo sabía que de esas 10 yo iba a tener un propósito. Amén. Que como Dios, que como por ejemplo en la parábola de los talentos, el jefe le dio 5, 2 y 1. Se fueron multiplicando. Dios, escuche esto, Dios nos dio talentos para multiplicarlos y hoy los estamos multiplicando. Amén. ¿Y por qué los estamos multiplicando? Para hacer más, para que el reino se expanda. ¿Por qué? Porque el reino quiere que se expanda, porque el reino tiene un propósito. Y el reino, como lo dice, el reino es el que debe de reinar. El reino, su propósito es reinar. Y dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces ese es tu propósito, arrebatar el reino de los cielos, porque eres valiente. Amén. Y fíjense, todavía en la introducción, todavía no paso el primer punto. Dice, puede que nuestros padres no nos hayan planeado, pero Dios sí lo planeó. Amén. Él no se sorprendió del todo de nuestro nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. Él ya te esperaba. Y tú le cuentas esto a alguien y te dice, pero ¿cómo Dios te va a estar esperando si no te conoce? Porque como dice su palabra, Él vio mi embrión. Amén. Dice, mi embrión vieron tus ojos, desde mis entrañas tú ya tenías un propósito para mí. Amén. Aún no siendo un ser vivo, aún no siendo todavía un ser físico, como ser espiritual, tú ya tenías un propósito para mí. Amén. Porque antes de ser personas físicas fuimos espíritu, y ese espíritu se fue al vientre de nuestra madre y fue conformando vida. Fue conformando vida, fue formándose. Así es como nosotros como iglesia fuimos un embrión en un tiempo, fuimos creciendo y ahora ese cuerpo está caminando. Amén. Porque todavía, escucha esto, porque todavía nos queda mucho camino por delante. Todavía nos toca pasar cosas difíciles. ¡Ay, ya no! Pero hay que pasar cosas difíciles. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo el carácter cristiano se va a fortalecer? ¿Cómo el carácter cristiano se va a fortalecer si no hay un proceso? ¿Cómo puede un cuerpo ejercitarse si no hay un proceso? Exactamente, si no va al gimnasio. Que no pase, o sea, que no te preocupes tú. Si tienes o no tienes, no te preocupes. Preocúpate si mejor tienes a Dios. Amén. Si Amén. mejor lo tienes a Él. Porque si tú aprendes a tener a Dios, Él va a añadir. Amén. Si tú y lo retienes, créeme que en esta semana va a añadir cosas. Amén. Va a añadir bendiciones físicas, espirituales. Te va a fortalecer en la salud, te va a fortalecer en el amor, te va a fortalecer en la felicidad, en el gozo, la paz, el amor, la benignidad, y no te dejará solo, no te dejará desamparado.
Aleluya. Y yo me gozo por mi juventud porque muchos dicen, ¿qué hace un joven ahí al frente? ¿Cómo puede un joven predicarle? Pero dice la palabra de Dios, nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Porque aún nosotros como jóvenes podemos predicarle a la gente. Amén. Aleluya. Esas son las nuevas promesas. Y si no eres un accidente, Dios tiene nuevas promesas. Amén. Aleluya. Entonces ya vamos a entrar al tema. Vamos a ir a Salmo 27:10. Ya hasta se acabó el tiempo y no había tema. Salmo 27:10. Aleluya. Salmo 27:10. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece? Vamos a leerlo todos juntos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Fíjense este punto, iglesia. Muchas personas quedaron huérfanas. No tanto actualmente. Quedaron huérfanas tiempo atrás. No tuvieron a su padre, o viceversa, no tuvieron a su madre, o no tuvieron a los dos, y tuvieron que aprender desde pequeños a depender de ellos solos, porque quizá la familia en esos tiempos no apoyaba tanto, y tuvieron que aprender a depender solos. Es lo mismo como cristiano, porque dice su palabra que seremos vituperados, seremos maldecidos, seremos humillados por su nombre. Entonces, aleluya. Si tú tuviste que quedar huérfano, que no tuviste a tus padres, que no tuviste a tus abuelos, que no tuviste a ninguno, que tuviste que aprender a depender solo, créeme que aunque ellos te dejaron, aunque ellos se fueron, aunque ellos te abandonaron, Dios estuvo ahí contigo. Dios estuvo ahí contigo y no te desamparó. Porque Él es el Padre, Él es el Padre de viudas huérfanos. Él es ese Padre que te ayuda, Él es ese Padre que en los momentos difíciles te dice, hijo, aquí estoy. Somos hijos y nosotros como hijos le debemos de tener confianza al Rey de Reyes, que es nuestro Padre. Y ahí va. ¿Por qué? Porque entonces ya que tus padres te dejaron, aprendes a depender de Dios. Y esto se lo digo metafóricamente, ¿por qué? Porque lo podemos interpretar de alguna otra manera, no. Que nuestros padres no quieran venir a la iglesia y nosotros sí, que nos hayan abandonado, es porque Dios no nos va a dejar solos. Y el día de mañana nuestros padres también van a venir aquí. Tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, quien sea, va a estar aquí en la iglesia el día de mañana. Quizás ahorita está pasando su proceso, pero es para poder ser alguien que permanece en la palabra de Dios. Y que pueda ser permaneciente y un instrumento útil aquí en la iglesia. Y vuelvo otra vez con lo que decía. Quizás tú te sientas inservible. Quizás no te sientas, quizás no digas, es que, ¿por qué Dios me dio la vida? No. Quizás digas, ¿por qué Dios me tiene aquí en la iglesia si no tengo un cargo? ¿Por qué Dios me tiene aquí si ni siquiera tengo esto, si ni siquiera tengo el otro? Porque aún Dios honra al que levanta un papel. Porque aún Dios honra al que pone el café. Porque Dios, aun que no tengas un cargo grande de predicar o cantar la palabra, Dios honra que tú estés aquí. Dios honra, Dios ve tu esfuerzo de que tú estás aquí en este lugar hoy. De que quizá, porque ahorita están jugando mis águilas, ¿usted cree que yo no quisiese estar ahí sentado? Pero hay cosas más importantes que venir a la casa de Dios. Y por eso Dios, quizás hoy, por ejemplo, yo no que tenía que ver un partido, pero alguien tenía un compromiso más grande, pero tomó la mejor decisión, que es venir aquí a la iglesia.
Gloria Y a tomó esa decisión, ¿por qué? Porque ha aprendido a depender de Dios. Amén. Porque ha aprendido a saber de que Dios lo ha recogido aunque sus padres lo hayan abandonado. Porque ha sabido depender del Rey de Reyes, de que en buenas y malas Dios le ha provido su casa. Amén. Porque yo sé, iglesia, que es estar ahí abajo, que es estar ahí donde ni siquiera tienes para comer, donde ni siquiera tienes para tomar, donde ni siquiera tienes a veces ni para vestirte ni para bañarte. Pero aún de todo eso damos gracias a Dios, porque Él no nos ha dejado sin sustento, Él nos ha sustentado por siempre. Por eso hoy estamos aquí. No te sientas mal si no tienes joyas, si no tienes carro, si no tienes la mejor ropa. No, preocúpate por si tienes la mejor marca de ropa, que es la marca de Cristo. Aleluya. Porque esa es la marca. Esa es la marca que Dios ha puesto en esa ropa, en esas vestiduras blancas, que es marca salvación. Aleluya. Que quizás no tiene la palomita, que quizás no tiene las 3 líneas. No dice Reebok, no dice Gucci, no dice Louis Vuitton, no dice esto, no dice lo otro. Pero dice el título: talla para mi hijo y gloria para toda su vida. Amén. Aleluya. Y Él es el proveedor. Él es el proveedor de nuestra vida. Y por tanto, si tenemos ese propósito, no nos va a dejar de proveer. Dice: con todo Jehová me recogerá. Y más adelante dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque como decíamos, te van a vituperar y quizás muchos te van a dar donde te duele. Te van a decir: tú eres cristiano, ve tu familia ni va a la iglesia. Tú eres cristiano, tú cada día predicas en tu casa, tratas de hacer cambio y tu familia no viene. Y duele, ¿sí o no? Hay que ser sincero, duele. Y hasta como que quieres hacer lo que la palabra de Dios dice: imponer manos. Quieres imponer manos, pero no es así. No es así, sino bendice aún a los que te maldicen. Amén. Amén, porque Dios es el que maldecirá a los que te maldicen. Amén. Y esto es fuerte, esto es demasiado fuerte. Al principio del tema ya me estaba poniendo nervioso, pero ya agarré confianza. Cuando sabes que Dios tiene un propósito para aquí, te pones nervioso. Empieza a ver las miradas de... Y no falta la típica mirada que... ¿Por qué? Porque duele. Pero la palabra de Dios es la que a cada uno de nosotros nos da la paz, la alegría. Y aún enfrente con nerviosismo estar pasivos. ¿Cuántos no en la debilidad hemos estado pasivos? Porque aún en la propia debilidad, también en la debilidad predicamos. Amén. Amén. Tú en la debilidad también predicas. Y quizás dices: pero ¿cómo? ¿Cómo yo predico si ni siquiera hablo? Si estoy enfermo, si estoy acostado. Predicas con los hechos de permanecer en Cristo. Amén. De permanecer en la enfermedad. Porque se siente horrible cuando estás tirado en cama y no te puedes levantar. Que ya no puedes pararte a hacer tu desayuno y poner tus alabanzas. Que ya no puedes poner tus cumbias cristianas poderosas. Que ya no andas con toda la actitud. Pero predicas estando aún en cama postrado, confiando el corazón en Cristo. Amén. Y diciendo que Él es el que te va a sanar por medio de los doctores, por medio de las oraciones, por medio de la palabra de Dios, que es eficaz y vivifica. Amén. Esa palabra que fue hecha para que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Amén. Y entonces Él te está preparando. ¿Tú por qué crees que se llama centro de entrenamiento para la vida cristiana? Porque es un centro donde Dios te entrena y te rehabilita para llevar una verdadera vida cristiana. Amén. Y así es, iglesia, así es verdaderamente. Y es que muchas veces me ha tocado ver familiares, personas que han vivido al día,
que todos los días se preocupan porque quizás no tengan para comer, quizás no saquen para la renta, quizás no haya trabajo, pero han aprendido a depender del mismo Dios. Amén. Han sabido que no son un accidente, que tienen un propósito. Amén. Yo me llegué a hacer esta pregunta y se lo dije a Dios. Dije, Dios, pero si tú, como dice tu palabra, me tienes en la tierra para un propósito, ¿por qué no puedo hacer las cosas que me gustan? Y Él me dijo, es que no es cuando tú digas. Aleluya. Amén. Es que no es cuando tú digas, sino es cuando yo mismo diga. Es cuando yo mismo diga. Lo vas a hacer. Amén. Cuando Él tome la decisión y diga, mi hijo va a predicar, mi hijo va a empezar a evangelizar, mi hijo esto, mi hijo el otro, porque de Él dependemos. Amén. No podemos hacer las cosas con nuestra propia voluntad, porque ¿cuántos no las hemos hecho y nos ha salido mal? Yo lo hice, fíjese, yo quería dejar. Aleluya, me acuerdo de esto y me río porque gracias a Dios ahora ya lo voy a cumplir. Recuerdo que hace 1 año y medio, 2 años, ¿verdad, pastor? Yo quería dejar mi instituto, que sí me costaba, me da huevo a veces, me ha costado, y que yo lo quería dejar por completo, porque había escuchado voces que me decían, es que eso no es para ti, es que tú no vas por esto, es que tú debes de hacer esto, es que tú debes de esto, es que tú debes del otro. Y como era una persona, y como mi inconsciente empezaba a maquinar y empezaba a decir, pues sí, pues si te mueves más en esto, ¿por qué vas a estar en otro lado? Inmediatamente Dios puso a las personas correctas para poder redarguir mi espíritu. Amén. Pero Dios nunca me dejó. Amén. Y gloria a Dios, nuestra hermanita Sofía y yo pronto vamos a terminar el instituto. Amén. Gloria a Dios. 3 años que nos han costado y sabemos el propósito de Dios. Amén. Sabemos el propósito de Dios y que esos 3 años de tantas pruebas, de tantos golpes, de tantos azotes, de tantas humillaciones. Fíjese esto sorprendente. Empezamos 20-25 y ahora somos como 15-18. Y aquí en la iglesia empezamos 5 o 3 y ahora somos bastantes en el camino de Dios. Aunque tú no veas que la iglesia esté llena, predícale a las sillas, predícale a tu casa, predícale a tus familiares que quizás no crean en Dios, predícales, porque están mejor el querer y el hacer. Amén. Cuando tú lo haces queriendo hacerlo para agradar a Dios, créeme que te es contado por buena obra. Amén. Y entonces tú predicas a tu casa y tú vienes y dices, sí, Dios, yo sé que mi casa, porque como dice tu palabra, yo en mi casa alabaremos a Jehová unánimes, con armonía y con buen gozo. Adoraremos a mi casa, aunque ellos no te crean, Padre, aunque ellos digan que no existe, yo sé que existe, yo sé que tú, Señor Jesús, me has sostenido. Y que tus brazos me han abrazado y que tus brazos me han tomado fuerte. Amén. Y de que solo en ti puedo permanecer, Dios, y que nada puede atentar contra mí si yo estoy contigo. Amén. No te rindas, rendirse jamás. ¿Por qué? Porque si tú te rindes no eres un verdadero guerrero. Si tú te rindes no eres un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es valiente, es perseverante, sabe ser líder, sabe ser una persona que lleva el frente. Y entonces tú llevas al frente, tú llevas un buen liderato. Como doy gracias a Dios por mis líderes, por mis pastores, por mis amigos de mi alrededor. Das un buen testimonio de todo eso y te das cuenta que han permanecido. Y te das cuenta que han permanecido a pesar de todo. Aleluya. Y se siente el fuego. Y se siente el fuego. Y has visto, porque nosotros hemos visto que nuestros líderes,
líderes, nuestros pastores han pasado por difíciles, se han enfermado, han llorado, han sido vituperados, han sido humillados, quizás han tenido crisis de ¿por qué Dios me puso esto? ¿Por qué Dios me puso esto? Pero te lo puso para un propósito. Amén. Y el propósito del día de mañana se va a cumplir. Yo profetizo, no por mi propia boca, profetizo que vas a tener bendiciones. Amén. Profetizo que la iglesia va a ser animada, que la iglesia va a salir a las calles, va a salir a las naciones, va a salir a todos lugares, y que las iglesias van a poder evangelizar a más personas. Amén. Amén. Esta iglesia tiene un propósito, Amén. y de esta iglesia van a salir grandes adoradores, grandes profetas, grandes pastores, grandes líderes. Amén. ¿Por qué? Porque donde Dios ve pequeño, Dios lo enaltece. Amén. ¿Qué es de eso? Es mejor una iglesia de 20 que una iglesia de millones. Amén. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia de 20 se oye más fuerte que un grito de millones. Y así es. Amén. Porque, ¿sí o no? Seamos honestos. Una iglesia de 10,000 gentes, 5 personas que verdaderamente adoran a Dios, y 9,995 gentes no. ¿Y por qué pasa esto? Porque no han tenido un acercamiento, porque no han tenido un verdadero acercamiento con Dios. Muchos dicen, es que debes de desplayar, debes decir a lo mayor, a lo mayor, a lo mayor. Pero ¿de qué sirve pensar a lo mayor si sigues viviendo en lo menor? ¿De qué sirve pensar en lo mayor si sigues pensando en lo menor? Pensemos en que Dios va a engrandecer la iglesia. Amén. Pensemos en que Dios va a traer más líderes. Amén. Pensemos que Dios va a poder, a través de los líderes que ya tenemos, poder evangelizar. Amén. 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 Alcanzar esas almas con los lazos de amor de Cristo. Amén. Aleluya. Yo no te voy a predicar una palabra que solo te no, sino que te edifique todos los días. Amén. Porque a mí de qué me sirve predicar una palabra que solo un día te va a durar feliz y toda la semana va a seguir igual. No hay propósito. Pero si ya entendiste el propósito de Dios, la palabra, entonces ya tiene el propósito de quedarse en tu vida eternamente. Amén. Pero cuida tu vida. Amén. Ponte con el que tienes hablado y dile, cuida tu vida. Cuida tu vida. No se ríe el Kiko. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te da alegría ver que, o sea, voltea con el que tienes al lado. Y si no hay nadie, voltea con el de atrás. Y a pesar de que tiene el bozal, está alegre. ¿Pero por qué está alegre? Está alegre porque sabe que las bendiciones van a venir. Porque sabe que Cristo va a sobreabundar la gracia sobre el pecado, que lo va a anular, porque ya anuló el acta de los decretos. Y ahora Cristo, con su gracia, misericordia y con toda la fuerza, con todo el amor que tiene hacia ti, te va a levantar. Si estuviste en lo poco, Dios te va a glorificar en lo altísimo, porque en lo secreto le adoraste y en lo público te engrandeció. Y es así. Y es así, iglesia. Amén. Amén. Hijo, ya no va a dar tiempo. Me comí el tiempo. Gloria al Señor. Pero yo sé que Dios tocó los corazones. Amén. Amén. Él no nos va a dejar, iglesia. Dios quiere que la iglesia camine bien. Amén. Dios quiere que la iglesia esté firme. Amén. Que la iglesia esté con Él. Amén. Nosotros somos la esposa. Él es el esposo. Amén. Y estamos en el supremo llamamiento. Dios te va a llamar. Es como cuando, por ejemplo, esperas la llamada de alguien importante. No los de Coppel, no eso. Una llamada importante, de una ofrenda de trabajo, de esto y del otro. Y esperas con ansia y dices, ay, es que no me marca.
Oye, es que no puedo estar bien. Pero cuando esperas en Dios, sabes que la llamada tarde o temprano va a venir. Y Él te va a llamar a ti. Él te va a llamar a ti. ¿Por qué? Exacto, porque tiene un propósito. Ya está el entendimiento. Aleluya. Ponte de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, iglesia. Y ahora sí. Quizás tuviste esa crisis existencial de decir: Dios me puso en esta tierra nada más porque sí. Y no. Dios tiene un propósito grande para ti, iglesia. Vengas de donde vengas, Dios tiene un propósito para ti. Porque tú dispusiste tu vida viniendo de lejos, viniendo de cerca, viniendo a una distancia media. Dispusiste el corazón para poder venir a adorarle. Y créeme que no tomaste una mala decisión. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y empieza a recordar y a ver y decir: Padre, en este momento quiero sanar mi vida. Quiero que mi vida sea completamente sanada. Si quizás en algún momento pensé que yo no tenía un propósito, que yo no tenía nada que hacer en esta tierra, y créeme, habla con Dios, platica como si estuvieses platicando con una persona frente a frente, y créeme, Dios, que ahora entiendo verdaderamente qué es lo que quieres de mí.